Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:36 en la mañana. Gracias a nuestra querida audiencia. Vamos a comenzar con el comentario del día de hoy. Como siempre, tenemos ya nuestra gente conectada a través de la transmisión digital, tanto en Facebook cuanto en YouTube. En YouTube somos Sonorama TV, así se llama nuestro canal. En Facebook, nuestra fanpage que se llama Radio Sonorama, donde nos pueden evidentemente seguir, pueden interactuar con nosotros. No se olviden también nuestro chat de WhatsApp, que es el 099-120.000, que es justamente la posibilidad que tienen ustedes para interactuar con nosotros, la señal de radio por las frecuencias de Sonorama en todo el país, nuestra señal de internet por www.sonorama.com.es, y le damos también el buenos días a las personas que se conectan con nosotros a través de la transmisión en Instagram. Buenos días, que veo que está medio congelada la transmisión de Instagram. Igualmente la transmisión de TikTok, ese sí está todo ok, pero la de Instagram está medio congelada. Vamos a ver si luego la reproducimos. Pues le veo congelada la transmisión de Instagram. La de TikTok está todo ok, se ve clarito. Bueno, saludos cordiales para nuestra querida audiencia. Y aquí hace César Augusto un interrogante. ¿Quién va a pagar las pérdidas por el turismo? El feriado estuve en Esmeraldas. Algunas personas me decían, te vas a ir a la Boca del Lobo. Estuve por Tonsupa, todo bien, pero créanme, muy apenado porque era obvio que con el estado de excepción se iba a caer la presencia de turistas. Con lo que ha pasado en la ciudad de Esmeraldas, porque en realidad los hechos de delincuencia, de crimen organizado se han básicamente concentrado. Déjenme acomodo esto, está mal, y ahora sí. Los hechos de violencia se han concentrado en la ciudad de Esmeraldas, en algunos barrios de la ciudad de Esmeraldas. De hecho, en medio del estado de excepción, este fin de semana ocurrió un crimen a un dirigente deportivo a la salida del estadio Folke Anderson. Esto fue reportado por el colega Darío Robinson Rivera, e incluso varios clubes, varios equipos emitieron su nota de pesar por el asesinato de este dirigente en pleno estado de excepción. Pero en las zonas, digamos, de Tonsupa, Atacames, realmente muy apenado, porque estoy seguro que los operadores turísticos le apostaban a este feriado, que entiendo es el último feriado largo de este año. Tendremos obviamente feriado tanto en Navidad cuanto en fin de año, pero esos feriados no tendrán, digamos, el tiempo o la prolongación de este feriado del 2 y 3 de noviembre, que era un feriado de 4 días. Belkis me cuenta que en Quito se quedó mucha gente aprovechó para hacer turismo interno en la capital, para visitar el centro, la novedad del pesebre ahí en el atrio de la catedral, etcétera, y recorrer el centro histórico de Quito. Pero en realidad es penoso, porque para una provincia como Esmeraldas, que vive, digamos, que tiene una serie de carencias, una serie de necesidades, y que vive del turismo, fundamentalmente del turismo, el que no lleguen los turistas aprovechando el asueto termina siendo un golpe. Aquí también seamos, creo yo, serios en el análisis, ¿no? No se puede responsabilizar exclusivamente al gobierno de lo que pasó este fin de semana por el estado de excepción, porque como yo les dije el día miércoles de la semana pasada, el estado de excepción era una decisión que no le quedaba otra al presidente de la República. Lo comentamos aquí con ustedes en este espacio. Más allá de que evidentemente hay que analizar el fondo, las causas que provocó esta consecuencia de la declaratoria del estado de excepción. Pero es una pena, porque mucha gente que seguramente habrá invertido para acondicionar su local, para comprar productos, para la venta, etcétera, se quedaron con los churros hechos. A las 9 de la noche, el toque de queda en un balneario de mucha vida nocturna como Atacames. Muchísima vida nocturna. Y a las 9 de la noche todo se cerró, ¿no? Tremendo. A mí me da realmente mucho pesar por los hermanos esmeraldeños que tuvieron que enfrentar esta situación fruto del feriado. Revisando obviamente las notas de prensa, Santa Elena no estuvo alejada tampoco de esta situación.
Los operadores turísticos reportan apenas el 50% de su ocupación hotelera. No sé cómo le fue a Manabí, no sé. Obviamente este fin de semana hubo fiestas en Manta, no sé cómo le fue a Manabí. En cuanto a cifras, yo cito lo que pude ver en Esmeraldas, en la nota periodística de Lucía Clavijo, se da cuenta que en el cantón Esmeraldas la ocupación hotelera fue del 0% en el cantón. Y obviamente en Atacames, en Suba, seguramente fue muy bajo porque, si bien es cierto, no fue, digamos, la presencia de visitantes de un fin de semana común y corriente, fue un poquito más, pero no correspondía de modo alguno a la presencia de turistas que se espera durante un feriado de 4 días. Así que, pero eso que está pasando en el Ecuador, eso que está pasando en el Ecuador, es complejo, ¿no? Es complejo porque tiene que ver con esta situación tan dura que estamos enfrentando. Y que está marcada porque 3 provincias están declaradas en estado de excepción: Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. Como yo les decía el miércoles, no puede ser que la excepción se haya convertido en la regla y que el Ecuador viva constantemente en estados de excepción. Pero al mismo tiempo me pregunto, creo que esto es lo que vale la pena comentar el día de hoy. En medio del estado de excepción, el gobierno intervino en la penitenciaría litoral, intervino el pabellón 2, comenzó con el traslado de algunos privados de libertad, hubo enfrentamientos, hubo militares y policías heridos. Entiendo que hubo 2 privados de libertad que murieron en ese intercambio de disparos. Y el gobierno cumplió su cometido con la intervención y el apoyo de los militares. Aquí la pregunta que muchos nos hacemos, porque claro, hay gente que evidentemente le aplaude al gobierno por haberlo hecho. La pregunta es, ¿por qué tardaron tanto tiempo? Algunos dicen, porque la ley lo impide, por los derechos humanos, porque no sé qué, meten a los derechos humanos en cosas. O sea, gente que desconoce lo que significan los derechos humanos. Gente que no entiende, lamentablemente, que no, ni siquiera se da el trabajo de googlear. No digo que abran un libro, porque es probable que no lo hagan. Simplemente se limitan a repetir lo mismo que encuentran en redes. Pero por lo menos googleen. No solamente utilicen el internet para entrar al Facebook. Googleen para que entiendan qué son los derechos humanos. ¿Ya? Para que los señores de la policía entiendan qué son los derechos humanos. Porque algunos voceros de la policía están enojados porque los activistas de los derechos humanos no salen a defender a los policías. Señores, los policías tienen el apoyo del Estado. El Estado es el que le protege a los policías. Los derechos humanos sirven para proteger a aquellos que no tienen ese sostén, ese apoyo del Estado. Pero lamentablemente hay gente que no está preparada para esa conversación y lo que hace es limitarse a repetir recurrentemente lo que lee, lo que por ahí ve, lo que publica algún líder político o algún otro dirigente, algún opinador, y empiezan a repetir sin siquiera revisar lo que significan los derechos humanos, que ya lo vamos a hablar. Pero enfoquémonos en lo que hizo el gobierno en el marco de este feriado. Intervino en la penitenciaria litoral, que no había cómo, sí había cómo. Que las leyes, pues ahí están las leyes. No ha sido de echarle la culpa a las leyes, porque con las leyes vigentes el gobierno podía intervenir la penitenciaría litoral, como puede intervenir otros centros de privación de libertad, en el marco, obviamente, del respeto al marco jurídico vigente, tanto a la Constitución cuanto a las leyes. Mi punto es, el problema no es la ausencia de leyes. El problema en este país es la aplicación de las leyes vigentes. Que la culpa es de la Asamblea. Bueno, a la Asamblea señálenle cuando haya que señalar. Que ya vamos a hablar también de la Asamblea. Porque ahí hay alguna gente que quiere pescar a río revuelto. Pero creo que este no es el momento de echarle la culpa a la Asamblea, porque ahí están las leyes. Con el marco legal vigente, bien podían intervenir las cárceles de este país, y lo hicieron con la penitenciaría litoral. Lo hicieron. Y ejecutaron el traslado de privados de libertad de alta peligrosidad a otra cárcel, separándolos del pabellón 2, en este caso, de la penitenciaría litoral. ¿Sí ha habido cómo? Pues no es que no había cómo, sí ha habido cómo. ¿Ya?
Si ha habido cómo, por ejemplo, hacer una nueva requisa. Yo me he quedado impresionado. Y seguramente muchos de ustedes. Me he quedado impresionado de la cantidad de armas que encontraron. Un número inconmensurable de municiones. Eran balitas. No eran balas para pistola de 9 milímetros. Eran municiones para fusiles. Y por supuesto, aunque por ahí siempre hay la gente que sale con cualquier cosa en las redes, ¿no? Decía que mi pregunta era recontra estúpida. Yo no creo que sea una pregunta estúpida, es una pregunta lógica. Una vez más, para variar, la pregunta obvia: ¿cómo ingresan las municiones y las armas al interior de los centros de privación de libertad? ¿Cómo es que los privados de libertad ya están armados hasta los dientes? ¿Cómo es que tienen comunicaciones? ¿Cómo es que tienen celular, tablet, computadora? No sé si hasta teléfono satelital, capaz que sí, pues. ¿Cómo es que tienen? O sea, la pregunta es obvia. Y ahí seguramente habrá un montón de respuestas. Complicidad por parte de malos elementos de la policía. Así es. ¿Y por qué lo afirmo? Porque resulta que ya se ha detectado eso. Ha habido miembros de la policía que han sido encontrados con las manos en la masa, pretendiendo ingresar drogas, dinero y armas a las cárceles. Pasó hace poco nomás en la cárcel de Cotopaxi. Ha pasado en la penitenciaría Litoral. Complicidad con las autoridades del Centro de Privación de Libertad. Complicidad con los guías penitenciarios. Así es. Pero también la falta de control para el ingreso de los alimentos. Porque hasta el sol de hoy no ponen los escáneres tipo arco. ¿Por qué no hacen algo tan simple como colocar inhibidores de celulares al interior del Centro de Privación de Libertad? ¿No les parece lógico lo que estoy planteando? Es que no podemos quedarnos solamente con la acción ya. La acción correcta. Si ha habido cómo, pues. Si se ha podido. No es que faltaba una ley y no se podía. Ahí tenían la ley. Que la ley de uso legítimo de la fuerza ya fue aprobada hace varios meses. Ya fue aprobada hace varios meses. Me parece que entró en vigencia en junio, si mal no recuerdo. La ley de uso legítimo de la fuerza. Ahí tenían el marco legal. Que, por cierto, hasta ahora no tienen el reglamento para la aplicación de la ley, que es una responsabilidad directa del Ejecutivo. Pero sin reglamento, con la ley en la mano, ya entraron a la cárcel. Si ha habido cómo. Entonces, vean, el argumento de que por la ley no había cómo se cae. Porque si ha habido cómo entrar a la cárcel. Es un tema de decisión y de acción. Es un tema además de depuración. Limpiar tanto la policía cuanto el cuerpo de guías penitenciarios de los malos elementos. Depurar esas instituciones. El cuerpo de guías penitenciarios y la Policía Nacional. Depurarlas. No me digan que no hay cómo, porque sí se puede. Y con base en eso, preparar una auténtica política pública para enfrentar lo que está pasando al interior de las cárceles. Y a esas preguntas que acabo de plantear, hay otra. ¿Por qué solo, y gracias Juan Pablo por esta reflexión, por qué solo se ha intervenido hasta este momento el pabellón 2 de la penitenciaría del Litoral? ¿Cuántos pabellones tiene la penitenciaría? ¿Por qué no intervienen todos? ¿Por qué solamente el pabellón 2? Esas interrogantes, créanme, hemos procurado tener en este espacio y durante todo el feriado. Buscamos a las autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y de Adolescentes Infractores, el SNAI. Ese nombre larguísimo para esa institución que claramente no ha estado a la altura de la crisis carcelaria. Lo he dicho en reiteradas ocasiones y lo ratifico. Lamentablemente, es poco lo que se recibe en cuanto a vocerías por parte de esa institución. Pero durante todo el feriado estuvimos tratando de lograr una entrevista, de buscar una entrevista con algún vocero, con el director del SNAI o con algún otro vocero delegado. No ha sido posible. Hemos intentado también que alguien del Ministerio del Interior nos pueda atender o alguien de la comandancia. Ojalá que esta semana sea posible para absolver estas inquietudes. Porque alguien tiene que responder por esto, ¿no les parece? Alguien tiene que explicarnos, explicar al país, explicar y ayudarnos a absolver y a entender estas dudas que estoy generando.
Porque si, por ejemplo, el problema es que las armas ingresan con la comida, bueno, ya pues, dejen la justificación de lado e implementen los escáneres para el ingreso, para las zonas por donde ingresa la comida, donde pasan los sacos de la comida. Si el problema pasa porque tienen comunicaciones adentro y no saben cómo ingresan los celulares, bueno, ¿qué será que no ponen los inhibidores de celulares en los centros de privación de libertad? ¿Qué será? No lo hacen. Entonces, esta acción, ya, si se pudo, se pudo. Que no se podía, ahí está, se pudo. Se pudo. Ya, pero no pueden quedarse solamente con eso. Hay que seguir ejecutando. Primero, ¿qué pasa con el resto de pabellones? Que nos expliquen. ¿Qué pasa con el resto de pabellones? ¿Qué otras medidas complementarias van a tomar? ¿Qué otras medidas complementarias van a tomar? ¿Qué va a pasar con otros centros de privación de libertad? Con la cárcel de Turi, por ejemplo, en la provincia de Azuay, o con el centro de privación de libertad que está ubicado en el centro del país, en la provincia de Cotopaxi, por mencionar otro ejemplo. He mencionado los 3 centros de rehabilitación social, mal llamados así, más conflictivos de la República. Le añadiría a esas 3 cárceles Bellavista de Santo Domingo y el Rodé en Puerto Viejo. Tal vez con un menor nivel de conflictividad respecto de los otros mencionados. Pero creo que por ahí el gobierno tiene que atacar con mayor fuerza y ya dejar la justificación o la explicación de que las leyes, por ahí vi algunos asambleístas que empezaron a repetir el mismo discurso, que la falta de leyes, que no sé qué. Con las leyes pudieron hacerlo. Y enviar un mensaje potente, comunicacionalmente potente, incluso políticamente potente. Ahora, dentro de ese mensaje políticamente potente, se han metido con los derechos humanos, pues. Y hay una clara campaña de desprestigio contra algunas personas. Una clara campaña de desprestigio contra gente que por lo menos ha administrado un mínimo de coherencia en su defensa irrestricta de los derechos humanos, porque esa gente sí ha estudiado, pues, lo que son los derechos humanos. Gente que fue denostada, perseguida, estigmatizada durante los últimos 15 años. Y que ahora resulta que la gente a la cual estos activistas o defensores de derechos humanos les defendieron, hoy arremeten contra ellos. Porque además terminan siendo malagradecidos. Gente de los quilates de María Dolores Miño, de Juan Pablo Albán Alencastro, de Sibel Martínez, por mencionar ejemplos. 3 ejemplos de personajes que por lo menos han administrado un mínimo de coherencia en su forma de pensar y en sus acciones. Y que han sido señalados y estigmatizados, sin entender qué significan los derechos humanos, sin comprender que la crisis carcelaria no puede ser, que la solución a la crisis carcelaria no solamente puede partir de lo reactivo, que hay que atacar los temas de fondo, que también los hemos conversado con ustedes en varias ocasiones. Los temas de fondo asociados ¿a qué? A la pobreza, a la exclusión, a la falta de oportunidades, a la falta de inclusión económica y social, que viven en determinadas zonas de la República. No solamente se pueden quedar con las cifras del combate al narcotráfico, hay que atacar de manera paralela las causas que provocan la violencia en el Ecuador y que están asociadas a la pobreza. A un país que claramente le está dando la espalda a buena parte de los ciudadanos y ciudadanas que no logran tener oportunidades y que en determinadas zonas no encuentran otra que vincularse al narcotráfico, porque no tienen oportunidades ni posibilidades. ¿Cuánto de eso se habla hoy en el Ecuador? Pero no, se quedan en la periferia y lo que hacen es atacar a los defensores de los derechos humanos, a esa gente que les defendió cuando decían que en gobiernos anteriores eran atacados, eran estigmatizados, que no sé qué. Esa misma gente que con el apoyo de estos juristas acudió a organismos internacionales para presentar denuncias y solicitar amparos, medidas de amparo por parte de organismos internacionales como la CIDH. Esos abogados que les apoyaron, ahora, esa gente que pedía el apoyo de esos abogados, hoy le da la espalda. Ellos los cuestionan, los estigmatizan. Arremeten contra esos abogados.
minimizando la naturaleza de los derechos humanos, sin entender las razones de fondo y para qué sirven los derechos humanos. ¿Ya? Habrá que ver, pues, si más allá del discurso del presidente de la República, de que ha entrado con fuerza a la penitenciaría y que esta acción va a continuar, habrá que ver qué otras medidas complementarias va a aplicar justamente el jefe de Estado. Porque además, Diario El Universo trae a colación un tema. En un chat privado, lo publica El Universo, el presidente Lasso ha acusado a narcopolíticos de defender a las bandas criminales para tratar de desestabilizar la democracia e intentar volver al poder. Dice la nota, el presidente advierte de la presencia de narcopolíticos que actuarían como los padrinos de las mafias del narcotráfico, cuyo propósito sería desestabilizar la democracia y volver al poder. En un chat privado, el jefe de Estado divulgó este domingo un mensaje a través del cual responsabilizó a las bandas criminales relacionadas con el tráfico de sustancias estupefacientes de los sucesivos hechos de violencia que se suscitarían en la última semana en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. Habla de las acciones de incautación y dice, son las que incomodan a las bandas de narcotraficantes que operan en nuestro país. Su respuesta ha sido la violencia. Menciona padrinos de las mafias del narcotráfico, son los narcopolíticos. ¿Quién es presidente? ¿Quiénes son los narcopolíticos? Porque yo creo que también en este momento hay que exigir que se pongan serios. Si hay evidencias de que hay políticos que tienen vínculos con el narcotráfico, presenten las evidencias y actuemos como corresponde en un Estado de Derecho. Presenten la denuncia con las evidencias del caso para que se pueda investigar. Pero dejen ya las declaraciones epidérmicas donde solamente hablan de modo general sin particularizar. ¿Cuáles son los narcopolíticos, presidente? ¿Cuáles son? Entonces, eso por el lado del Ejecutivo. Vamos por el lado legislativo. Porque como digo, hoy no le pueden echar la culpa a la Asamblea de la falta de leyes porque leyes hay. Leyes hay. Hay legisladores del oficialismo que están jugando a lo mismo, ¿no? A repetir y reproducir que la falta de leyes, que no sé qué. Leyes hay. Yo leía un interesantísimo hilo de la especialista en materia legislativa Melania Carrión este fin de semana, respondiéndole un tuit que en este sentido publicó el presidente nacional de Creo y actual asambleísta de la provincia de Guayas, Guido Chiriboga. Además, el asambleísta Chiriboga recogiendo un meme totalmente antiguo sobre el papel de la asamblea y no dándose cuenta que ya hay ley, por ejemplo, de uso legítimo de la fuerza, ¿ya? Entre otros mecanismos. Entonces Melania le replicaba, le contestaba cada uno de los puntos que planteaba el asambleísta Chiriboga, donde claramente no tiene razón. En este momento, por la falta de leyes, no le pueden echar la culpa a la Asamblea. Ahora, vamos al tema de la Asamblea. ¿Por qué la Asamblea Nacional? Y nunca faltan. Resulta que hay algunos actores políticos que claramente quieren pescar a río revuelto. Claramente. Y en lugar de abonar, a tratar de contribuir a enfrentar esta situación, están apuntando con sus mensajes y con sus declaraciones a generar un ambiente de desestabilización, que por supuesto será apoyado por un segmento de la opinión pública. Yo en lo personal no estoy de acuerdo, y lo digo así, de manera frontal. Este no es el momento de manejar otro discurso que no sea el de contribuir desde sus respectivos espacios a encontrar una solución a la crisis de seguridad que enfrenta la República. Para mí no debe haber otro derrotero en este momento. En este momento el derrotero debe ser que las 5 funciones del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y transparencia y control social, las 5 funciones del Estado en el ámbito de sus competencias, unan sus esfuerzos, le presenten al país un mensaje de unidad, pese a las diferencias políticas, y se busque soluciones porque vean, les puede caer bien o mal Lasso, les puede caer bien o mal Correa, les puede caer bien o mal Nebot, les puede caer bien o mal cualquier líder político. Ya, separemos eso. En este momento el fin superlativo es contribuir a que el país salga adelante y pueda solucionar esta crisis de seguridad que a todos nos tiene hasta aquí.
Dejen la bronca. Un ratito, vean, ¿qué han de hacer? Dejen la bronca de lado. Es el momento de la unidad. Qué bueno que el presidente de la República la semana anterior haya activado el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que lo comentamos aquí en este espacio. Yo no entendía cómo el presidente no convocaba al COSEPE. Finalmente lo hizo. Convocó al Consejo de Seguridad Pública del Estado. ¡Qué bueno! Para que estén presentes ahí los presidentes de las funciones del Estado y otras autoridades, y en conjunto puedan analizar la crisis. La Asamblea hoy va a tener una sesión de pleno. Hoy la Asamblea tiene que emitir un pronunciamiento institucional en el marco de la crisis de seguridad, que sea propositivo y que permita, en el ámbito de sus competencias, contribuir a que se pueda solucionar la crisis de seguridad. Por supuesto, el Ejecutivo tiene la sartén por el mango y hay que exigir que el Ejecutivo cumpla con su rol. El Ejecutivo ya no tiene excusas para enfrentar la crisis de seguridad. No tiene excusas. Pero al mismo tiempo, creo que no es el escenario adecuado, no es el escenario oportuno para manejar otro tipo de discursos que claramente apuntan a desestabilizar al país. Otra vez ya se habla de la activación del 130, numeral 2, que no sé qué, lo cual genera una discusión jurídica tremenda, ¿eh? Tremenda. Una discusión jurídica tremenda. Porque hay unos abogados, y los abogados no se ponen de acuerdo, hay unos abogados que dicen que ya no se puede activar el 130, numeral 2, porque ya la Asamblea en junio lo intentó y no lo logró. Y la Constitución dice que una sola vez se puede hacer. Eso dicen unos abogados. Otros abogados dicen, hay que interpretar el 130, numeral 2. Y eso aplica para una vez que se ha activado el mecanismo y el presidente en funciones es destituido y asume el vicepresidente de la República, no se puede activar por segunda vez ese mecanismo, dicen otros. Yo creo que sobre esto tendrá que pronunciarse en su momento e interpretarlo la Corte Constitucional. Pero yo creo que no es el momento. Yo no creo que es el momento. No es el momento. El país necesita otro tipo de discurso por parte de su clase política. El país necesita que el presidente Lasso deje de lado sus diferencias y convoque a todos los líderes políticos a dialogar, así como lo hizo con el COSEPE. El país necesita que el expresidente Correa le baje unos decibeles a su postura y acceda a conversar con Lasso. Y el país necesita que Nebot aparezca, porque Nebot no aparece. El país necesita que los líderes políticos de este país traten de dialogar y encontrar puntos mínimos para poder apuntalar una solución frente a la crisis de seguridad. Porque la crisis de seguridad no se va a solucionar si Lasso, si Correa, si Nebot y otros actores políticos siguen en la bronca. Dejen de lado un ratito las diferencias que han de hacer. Por lo menos hablen por teléfono o tienen ahora el Zoom. Reúnanse por Zoom aunque sea. Y traten de encontrar unos mínimos de conciliación. Porque en el medio estamos los ciudadanos. Está el país y no están pensando en el país. No están pensando en los ciudadanos y en las ciudadanas. Este no es el momento, siento yo. Seguramente habrá gente que discrepa con esta visión. Yo no creo que es el momento de generar discursos o posturas desestabilizadoras. El país no las necesita en este momento. El país necesita otras cosas. El país necesita unidad. El país necesita certezas. El país necesita que el gobierno salga de la desidia y del marasmo en el cual se encuentra y se ha encontrado. Y enfrente con eficacia la ola de inseguridad. Eso necesita el país. Y el país necesita que el resto de instituciones, en el ámbito de sus competencias, apoyen esa cruzada. Pero si el gobierno no la lidera, pues es tiempo de que el presidente de la República y su gobierno lideren esa cruzada. Así empiezo justamente el comentario del día de hoy. Un par de insumos adicionales. Acá nos dice, por ejemplo, uno de nuestros... Allá, no había leído este mensaje. Dice, señor Aliente, por favor, unidad, no solo en contra del presidente. Bueno, espero que haya escuchado este mensaje que acabo de decirlo, ¿no?
estimado amigo. Acá nos dicen desde Bahía de Caracas, full sintonía, gracias. Acá nos dicen en la Amazonía ingresaron full ingreso de turistas, nos dice un oyente. Pero las vías están en pésimo estado, saludos desde Baeza. Gracias por aquello. Mi buen amigo Julio Sari dice, si quieren imitar a Bukele, que lo hagan bien, no con medias tintas. El Ecuador quiere ver resultados. Ya basta de la zozobra que vivimos los ecuatorianos. El temor de salir a las calles es real. No solo en Guayaquil, Esmeralda, Santo Domingo. Manabí se siente miedo, también en Quito. Totalmente de acuerdo. Emilio me dice, ¿cuál cree que debe ser la resolución de la Asamblea? Bueno, la Asamblea debería hoy debatir la crisis de seguridad y aprobar una resolución, un pronunciamiento institucional de cara a enfrentar la crisis. No sé, pues, si cabe reformas legales adicionales, apoyar al gobierno en la redacción de reglamentos, no sé. Habría que ver cómo se pronuncia. Yo lo que no creo es que la Asamblea debe pronunciarse por otra cosa que no sea el tratar de buscar una solución y de sumarse a una cruzada que realmente permita enfrentar la crisis de seguridad. Aquí Esteban Yerobi planteó una pregunta interesante. ¿La salida para salir de esta narcocrisis podría ser la legalización de todas las sustancias que financian los carteles? Esa pregunta, por ejemplo, se han planteado a nivel planetario, ¿no? ¿Qué pasaría si eso sucede? ¿Y si el presidente y los asambleístas se fagan y toman esa decisión? Creo que esa sería una salida realmente revolucionaria y que corte de raíz el problema. Y con todo lo que se invierte, entre comillas, en combatir la violencia, se podría enfrentar de manera profunda el tema de las adicciones como un problema de salud pública. Gracias por este aporte, estimado Esteban, que nos permite enriquecer justamente nuestro comentario del día de hoy. Bueno, por ahí vamos. De esto vamos a seguir hablando porque ya vamos a conversar con la colega Ana Minga, quien es especialista en perfilación criminal y sabe de estos temas, para ver un poquito su opinión sobre estas acciones que han sido implementadas por el Ejecutivo en las últimas horas. Muy bien. Don Roberto Carlos, cerremos el comentario. Póngame la música de fondo, por favor. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.